Con el paso de los años, nuestras prioridades van cambiando, nuestro cuerpo va cambiando, nuestro mundo interior también lo hace y junto con todo ello, la percepción que tenemos sobre la vida en todas y cada una de sus facetas, el significado de la misma y cuál es nuestro cometido aquí. En definitiva, a medida que caminamos por este angosto sendero existencial, las preguntas que nos vamos haciendo se vuelven cada vez más complejas y difíciles de responder, y cuestiones que antaño eran completamente irrelevantes, ahora, para muchos de nosotros, se han convertido en los pilares fundamentales de nuestro desarrollo emocional y espiritual. Y yo soy un claro ejemplo de ello. Cada vez invierto más energía y tiempo en cuestionar mi propia existencia y procuro realizar introspectivas cada vez más profundas, adentrándome en cada rincón inexplorado de mi alma, que son muchos, para analizar de la forma más minuciosa, objetiva y honesta posible mis prioridades, y trato de cuestionar todos y cada uno de los sentimientos y valores que le dan forma a mi realidad en un debate interior con mi subconsciente. Una de las principales preguntas que me roba más horas de sueño de las que quisiera es, obviamente, si después de la vida existe algo más, si nuestro paso por aquí se reduce a trabajar, consumir y pagar cuentas, si este viaje llamado vida es meramente circunstancial o si por el contrario es el tránsito hacia otra cosa, hacia otro lugar o vete tú a saber. No creo en dioses inquisidores que predican con el miedo y la mentira, ni en deidades que prometen paraísos llenos de hermosas vírgenes a cambio de tu vida al grito de Alá es grande. Pero sí que creo en las personas de buen corazón y de alma pura que procesan estas religiones y que interpretan de manera correcta las enseñanzas y los dogmas sobre los que están cimentadas dichas creencias. Porque una de las cosas que he aprendido durante mi camino es a fijar mi atención en la esencia de las cosas y en la esencia de las personas. Y me da igual si su Dios es Jesús, Alá o el universo, si su esencia desprende amor, justicia y humildad por los cuatro costados. Tampoco me convence la idea respecto del cielo y el infierno, aunque tengo mis propias creencias sobre este asunto. Estoy completamente convencido de que cada individuo construye su propia idea sobre la vida y la muerte y tiene una percepción muy personal sobre el funcionamiento del mundo que les rodea. Todos tenemos en lo más profundo nuestras propias luces y sombras, nuestros propios ángeles y nuestros propios demonios. Y yo, por supuesto, tengo los míos y percibo el mundo a mi manera, con mi cielo y con mi infierno, porque seamos honestos, todo el mundo los tiene. Para mí, tanto el cielo como el infierno es un fugaz intervalo de tiempo realmente corto, casi efímero, si lo comparamos con la duración total que suele tener una vida media. El cielo para mí es ese pequeño momento justo antes de cruzar al otro lado, cuando aún la mente consciente sigue siendo analítica y racional y nuestra esencia todavía está anclada a esta realidad. Mi paraíso es ese preciso instante justo al final, cuando sientes que tienes la absoluta certeza y la enorme dicha de haber actuado de forma correcta durante toda tu vida, de que amaste de una forma sincera a tus seres queridos, de que supiste ser honesto contigo mismo cada vez que cometiste un error, de que otorgaste el perdón cuando lo fácil hubiese sido juzgar, de que durante todo tu camino hiciste feliz a mucha gente, incluso a la que un día te hizo daño, y estando absolutamente convencido de que lo diste todo. Esa aglomeración de pensamientos positivos que se concentran en una minúscula fracción de tiempo, ese instante de lucidez que tienes cuando no estás ni aquí ni allá, pero en el que aún eres consciente de todo. Eso te provoca paz y ese último suspiro de tu espíritu es ese rayo de luz que ilumina tu alma justo en el momento de más oscuridad. Eso es el cielo para mí. Y el infierno, pues bueno, os lo podéis imaginar.
que tu último sentimiento sea de arrepentimiento, de culpa y de dolor debe de ser horrible. Irte de aquí con los deberes sin hacer, sin haber amado cuando tuviste la oportunidad de hacerlo, sin haber perdonado a personas porque simplemente cometieron un error, y sabiendo de forma categórica que habrá personas que se alegrarán de tu muerte o que simplemente les importará un bledo. No sé si el infierno existe, pero yo he decidido que mi infierno sea así, y me levanto cada mañana con esa idea grabada a fuego para evitar a toda costa que mis últimas horas de vida se conviertan en una pesadilla de la cual no podré despertar jamás. No creo en dioses, obradores de milagros, de esos que convierten el agua en vino y que caminan por las aguas, aunque eso no quiere decir que no crea en los milagros, porque que haya cada vez más personas que estén convencidas de que nuestra misión aquí es propagar amor, teniendo en perspectiva la sociedad en la que vivimos, donde la superficialidad y la falta de valores son el pan nuestro de cada día, los convierte para mí en verdaderos dioses. Tú puedes seguir admirando la valentía de otros imaginando ser como ellos, o por el contrario, puedes armarte de valor y dar un paso al frente para convertirte en tu propio Dios y obrar tus propios milagros. Yo lo único que puedo decir es que no puedo convertir el agua en un buen Ribera del Duero. Ya me gustaría. Pero sí que puedo salir a la calle y hacerte sonreír cuando estés triste. No clavarte un puñal en la espalda porque quizás un día me diste la espalda. Puedo darte un abrazo cuando más lo necesites y puedo ser tu apoyo incondicional cuando tengas un día de mierda y creas que todas las leyes de Murphy están ahí para joderte la vida. Sale afuera y sé ese Dios que todos llevamos dentro, pero te advierto un par de cosas. Te van a utilizar y muchos se aprovecharán de tu integridad. Otros simplemente te harán daño tan solo porque sí, y te aseguro que recorrer este camino no será nada fácil. Pero si quieres, llegado el momento, construir tu propio cielo, ese será el precio que deberás de pagar. ¿Crees que merece la pena? Yo estoy convencido de que sí. Gracias y sean felices.